Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y bueno, para eso, bueno, ya me están poniendo aquí sus nombres y apellidos completos. Acuérdense que, como es habitual para el registro de la asistencia, pues es necesario que envíen su nombre y apellido completo. Ya lo están haciendo varios de ustedes. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tener la presentación del siguiente tema. Nos vamos ahora a concentrar al tema de derivadas parciales de funciones de dos o más variables. Aquí, pues, de alguna forma hay que recordar un poquito, pues, todos los métodos de derivación que se vieron en los cursos de cálculo diferencial. Entonces, de alguna manera los vamos a retomar en este curso, solamente que ahora lo vamos a ver en tres dimensiones. Bueno, dos y tres dimensiones, puesto que estamos ahora obteniendo derivadas parciales de funciones de dos o más variables, o en otras palabras, de funciones vectoriales, ¿no? Entonces, para analizar este tema, vamos a tener el siguiente contenido el día de hoy. Vamos nada más a terminar de ver funciones de dos o más variables. Vamos a comenzar con el tema de derivadas parciales. Vamos a ver lo que son gradientes de una función. Vamos a hacer algunos ejemplos y unos ejercicios. Entonces, bueno, la clase pasada se dieron cuenta, hubo ahí un video que nos da pauta de cómo graficar en un eje de coordenadas X, Y, Z. Aquí, a diferencia de lo que está uno más habituado a hacer en un plano cartesiano X, Y, ese de alguna manera ya lo sabemos más manejar. Y en un plano de tres coordenadas, pues tienen que de alguna manera despejar una de las variables y proponiendo valores de las otras variables, es posible pues graficar, ¿no? Sin embargo, pues aquí les presento pues las funciones de dos o más variables más representativas. Bueno, habíamos visto en un plano cartesiano XY, pues lo que era la ecuación del círculo, la ecuación de la parábola, la ecuación de la hipérbola y la ecuación de la elipse. Ahora, fíjense cómo está representada en tres dimensiones
lo que es el círculo. Bueno, el círculo ya en este caso sería una esfera. La esfera ya sería su representación en 3 dimensiones. Y a diferencia de la ecuación del círculo o circunferencia, fíjense, pueden ver aquí la ecuación de la esfera centrada en el origen. Está establecida como x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, que es igual al radio elevado al cuadrado. El radio, pues, es la medición con respecto al punto de origen el punto de cruce del eje X, eje Y y eje Z. Entonces, pues, cuando vean expresiones de este tipo, pues es indicativo de que tienen una esfera, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Puesto que tienen coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Cuando se estableció en 2 dimensiones la ecuación del círculo, pues nada más teníamos X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. Siempre y cuando tuviéramos un círculo centrado en el origen. Ahora en una esfera, pues se quedaría establecida en 3 dimensiones de esta forma. Y digamos, les vuelvo a repetir, sería la esfera, ¿no? Por otro lado, tenemos la elipse, bueno, el elipsoide. Bueno, la elipse la habíamos visto en un XY. Ya como elipsoide, pues ya es una ecuación que pueden ver aquí en el plano cartesiano X, Y, Z. Pues cuando tengan expresiones de este tipo, pues es indicativo de que tienen una elipsoide. Si recuerdan cuando vimos este plano cartesiano XY, pues nada más teníamos coordenada XY, tendríamos X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada y ese era igual a 1. Para una elipsoide, pues le agregamos este término que es más Z al cuadrado dividido entre C cuadrado. Entonces, cuando tengan ecuaciones de este tipo, pues es indicativo que tienen una elipsoide. Esto lo podemos ver aquí en la figura. Pues pueden ver aquí la elipsoide centrada en el origen y pues con sus diferentes características. Cuando tengan a lo mejor funciones parecidas a la que ven aquí en pantalla, cuando tienen que z es igual a x cuadrada más 3y cuadrada, se le conoce como paraboloide. Nosotros habíamos visto en un plano cartesiano XY lo que es la ecuación de la parábola, pero la hipérbola, cuando encuentran expresiones de este tipo, en donde x cuadrada y y cuadrada están, digo, x y y están elevados al cuadrado, pues tienen representaciones de este tipo. Podemos ver, por ejemplo, que en el plano XZ, pues tenemos las parábolas, ¿no? Esas las podemos representar como parábolas. Sin embargo, si están ubicados en el plano XY, pues pueden ver la formación de elipses, ¿no? El reflejo, la sombra de la paraboloide sobre el eje de las XY, pues nos forman elipses. Pero bueno, cuando encuentran expresiones de este tipo, pues se está hablando de paraboloides. Eh, También cuando tienen, bueno, hemos visto el método de hipérbola, no el método, sino las representaciones de las hipérbolas en un plano XY, pero si estamos en un plano cartesiano X, Y, Z, pues tenemos expresiones, como pueden verla aquí en la ecuación de la pantalla, tenemos hiperboloides que están establecidos como x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1. Y su gráfico, pues es algo de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, son curvas, son gráficos que se presentan usualmente ya en planos X, Y, Z. Entonces, de repente sí es importante, pues, saber la ecuación canónica que establece cada uno de estos gráficos. Pero faltaría por ahí el que es el punto, se llama punto silla, ese gráfico, pero bueno, también es otra ecuación importante, pero bueno, aquí tenemos las más representativas, ¿no? Hablando de funciones de dos o más variables. Bueno, vamos a ubicarnos al tema de derivadas parciales. Nosotros, cuando derivábamos funciones que dependían nada más de x, pues, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una pendiente de una recta tangente a un cierto punto. También, pues, era una medida de cambio, inclusive cuando hacían problemas de física, nosotros cuando derivábamos un término, pues encontramos las razones de cambio o velocidades. También pues nos representan incrementos, decrementos. Bueno, eso lo habíamos visto en el tema de derivadas de una sola variable en cálculo diferencial. En este caso, como tenemos funciones de dos o más variables, pues aquí no derivamos con respecto
solamente una variable, sino de las variables de la que es función. Entonces, cuando ustedes derivan con respecto a una de las variables de que depende la función, a ese término se le conoce derivada parcial. Y al igual que las derivadas de una sola variable, pues representan cambios, representan velocidades, representan cambios. Entonces, cuando tienen, bueno, ya formalizando, tenemos que dada una función de dos variables, fxy, es decir, una función que depende de la variable x y depende de la variable y, se definen las derivadas parciales de la función con respecto a las variables x y y. Y esto lo establecemos como el límite de la función incrementada, es decir, mediante las siguientes expresiones. Como tenemos que la función depende de una variable x y de una variable y, si nosotros derivamos la función con respecto de x, aquí mediante el método de límite, acuérdense que la derivada está definida como un límite. El límite cuando el incremento de x tiende a cero, pues bien establecida o debe ser evaluada en una función cuando x más delta x es el incremento en la variable x, mientras que la coordenada y queda fija. A esta le vamos a restar la función xy y la vamos a dividir entre el incremento de x. Aquí, como pueden ver, el incremento de x es tan pequeño que nos va a permitir encontrar la derivada. Pero esto es con respecto de x, porque si lo establecemos con respecto de y, pues tenemos la derivada parcial de la función con respecto de y, que es igual al límite cuando delta y tiende a cero, de la operación de la función evaluada en x, evaluada en y más el incremento delta de y, menos la función xy, y todo esto dividido entre delta y. Entonces, si se dan cuenta, pues incluye el método de tres pasos para encontrar la derivada, las parciales tanto de x como de y. Pero vamos a ver un ejemplo para que entiendan bien este caso. Lo vamos a hacer primero con respecto al límite, ya después con respecto a la forma de derivar como usualmente conocemos. En este ejemplo 1, se dan cuenta, pues hay que aplicar la definición de derivadas parciales de la función fxy, que es 3x cuadrada por y. Entonces aquí tenemos una función de dos variables. Si aplicamos nosotros la definición de derivadas parciales como límite, pues tendríamos estas dos ecuaciones y tendríamos que resolver o encontrar las derivadas parciales de la función con respecto de x y con respecto a y, utilizando esta función y pues estableciéndolo para esta función dada. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, se dan cuenta que tenemos dos derivadas parciales, una con respecto de x y otra con respecto de y. Primero vamos a hacer la derivada de la función 3x al cuadrado y con respecto de x, utilizando esta definición de derivadas parciales. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Aquí coloco la expresión de la derivada parcial de la función con respecto de x ¿cómo se llama? Definida como límite. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es obtener esta función, esta que tenemos aquí. A ver, déjenme aquí sacar la pluma. Vamos a encontrar la función evaluada en coordenada x, va a ser x más delta de x, y en coordenada de y, pues va a quedar y. Si ustedes hacen esa evaluación, teniendo en cuenta esta función del ejemplo, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar esta expresión? Déjenme borrar. Esta función que es que está encerrado en rojo, va a quedar, déjenme aquí, escribir, va a quedar la función evaluada en la parte de la coordenada x, va a ser x más delta x, es decir, x más su incremento. Y en la coordenada y, pues va a ser la misma variable y. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sustituir, en lugar de x en la función, vamos a sustituir x más delta de x. Y en y, pues va a quedar igual. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar la función, esta de 3x al cuadrado por y, va a ser 3. Y el x, en lugar del x, va a ser x más delta de x. Y tiene que estar elevado al cuadrado, puesto que así está implicada la función, ¿no? Y hay que multiplicarla por y.
Entonces, fíjense, esta sustitución la pueden ver aquí, ya en esta expresión, aquí está establecida la función evaluada cuando x vale x más delta de x. Entonces nos quedaría este término. Entonces, esta función evaluada en x más delta de x me representa la función considerando el incremento delta de x. Ahora, esta función pues queda igual, viene siendo la misma función y aquí la podemos ver. Es la 3x al cuadrado por y está dividida entre delta de x. Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? Sustituir la función evaluada en x más delta de x, y. A esa función le vamos a restar la función xy y la vamos a dividir entre delta de x. Y al final vamos a evaluar cuando ese delta de x tiende a 0. Siguiente paso, pues vamos a desarrollar este binomio. Acuérdense que tenemos aquí un binomio elevado al cuadrado. Tenemos x más delta de x. Este hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Pues es es la operación que me está indicando este procedimiento. Y acuérdense que aquí es el cuadrado del primer término más 2 veces el producto del primero por el segundo, va a ser 2 por x por delta de x, y al final le vamos a sumar el cuadrado del segundo término, que va a ser en este caso delta de x elevado al cuadrado. Y bueno, pues este desarrollo lo vamos a poner aquí abajo, fíjense aquí ya está el desarrollo. Aquí en lugar de poner x más delta de x al cuadrado, pues pusimos todo su desarrollo, ¿no? El 3 queda igual, la y queda igual, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, este 3 multiplica a todo este trinomio, este resultado del binomio cuadrado, nos da como resultado un trinomio de grado 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este 3 por cada uno de los términos, ¿no? Es 3 por x al cuadrado, 3 por 2x por delta de x, y al final vamos a multiplicar 3 por el delta de x elevado al cuadrado. Si hacemos esas operaciones, pues encontramos esta expresión que pueden ver aquí abajo. Aquí tenemos que 3 por x al cuadrado me da como resultado, bueno, 3x al cuadrado por esta y, me da como resultado 3x al cuadrado por y. Y luego 3 por 2x delta x por y, 3 por 2 son 6, aquí lo ponemos, queda x, delta de x y está y. Entonces tenemos este término. A continuación, este 3 lo vamos a multiplicar por el delta de x elevado al cuadrado y eso me da como resultado pues este término. El factor de menos 3x cuadrada y pues queda igual, ¿no? Entonces nada más lo ponemos aquí. Siguiente paso, pues podemos ahora reducir términos semejantes. Acuérdense que términos semejantes en una expresión, en un polinomio, son aquellos que tienen mismas variables elevadas a las mismas potencias y solamente se afecta el coeficiente numérico. En este caso, voy a borrar esto, ¿no? En este caso, los factores comunes de esta expresión, voy a borrar, los términos semejantes, perdonen, pues vienen siendo el 3x al cuadrado y el menos 3x al cuadrado y, de tal manera que estos los podemos restar puestos que son términos semejantes. Entonces tenemos 3x cuadrada por y menos 3x cuadrada por y, pues se van a ir, ¿no? Nos da como resultado 0. Y entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a tener que esto es igual a, bueno, aquí aquí otra vez reescribí la ecuación que estaba en la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, ¿no? Se van a ir estos dos términos semejantes, puesto que tienen diferentes coeficientes, tienen el mismo coeficiente, pero uno es negativo y otro es positivo. Entonces se quitan porque pues, son contrarios, y lo que queda, pues va a quedar que la derivada parcial de la función con respecto de x es el límite cuando delta de x tiende a 0, y este es de la relación 6x por delta de x por y, más 3 por delta de x elevado al cuadrado por y esto dividido entre la delta de x. Siguiente paso, hay que identificar un factor común, y identificamos que delta de x es factor común de este término y también de este término. ¿Eso qué quiere decir? Que lo podemos factorizar. Y si lo factorizamos, va a quedar que delta de x multiplica a 6x por y
más 3 por delta de x por y. Ustedes se pueden dar cuenta que si multiplicamos delta de x por cada uno de estos dos términos, pues nos da como resultado pues, el numerador que tenemos aquí arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hemos factorizado de una forma correcta. El siguiente paso, si se dan cuenta, este delta de x, que es factor común de esta expresión, se va a ir con el delta de x que tenemos aquí en el denominador. De tal forma que ahora la derivada parcial de la función con respecto de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 6x por y más 3 por delta de x por y. Hasta ahí llegado, ¿no? Siguiente paso, este delta de x lo voy a sustituir en esta expresión. Bueno, este delta de x en dado caso lo vamos a igualar a 0 y entonces en lugar de esta delta de x vamos a sustituir el valor de 0. Si sustituimos ese valor, pues vamos a tener esta expresión que pueden ver aquí, en donde la derivada parcial de la función con respecto de x es 6x por y más 3 por 0 por y. Acuérdense que todo número multiplicado por 0, pues me da como resultado 0, entonces 3 por 0 es 0 y 0 por y es 0. Entonces este término se nos va a ir. Y entonces el resultado es el siguiente. Vamos a tener que la derivada parcial de la función con respecto de x es 6xy. Y ya con eso he encontrado la primera diferencial parcial de la función con respecto de x. Utilizando la definición de derivadas parciales, es decir, la derivada con respecto al límite cuando delta de x tiende a 0. De la misma forma lo vamos a hacer para la variable y. Acuérdense que como es una función que depende de x y de y, eso me indica que tengo tres derivadas parciales. Si yo tuviera una función que depende de x, y y z, pues tendría tres derivadas parciales. Una sería la derivada parcial de la función con respecto de x, otra sería la derivada de la función con respecto de y la otra sería la derivada de la función con respecto de z. Ahorita en problemas más adelante lo van a poder ver. Entonces, fíjense, esta ecuación es la definición de la derivada parcial de la función con respecto de y. A diferencia de la derivada de la función con respecto de x, esta se define como límite cuando delta de y tiende a 0 de la función evaluada en x, y más delta de y menos la función xy, y está dividida entre el incremento o decremento, es decir, entre el delta de y. En la derivada de la función con respecto de x, si recuerdan, teníamos aquí que era x más delta de x, y. Pero aquí, como estamos analizando el incremento con respecto a la y, pues es a la coordenada y a la que le sumamos este incremento de delta de y. Esa es una de las diferencias que hacemos, ¿no? Con respecto a la otra definición. Entonces, fíjense qué va a pasar en este caso. Lo primero que debemos de hacer, pues va a ser obtener este término. Es decir, la función evaluada en x, y más delta de y. Entonces, para eso tenemos que la función evaluada en x, y más delta de y tomamos la función, esta de 3x al cuadrado por y, va a quedar de la siguiente forma. El 3 queda igual, el x pues queda igual, puesto que pues en este caso pues el x está más, es x, no consideramos el incremento como fue en el caso anterior. Y en lugar de y, fíjense, en y es donde va a cambiar, porque en lugar de y yo voy a sustituir y más delta de y. Y si se dan cuenta, esa sustitución, pues aquí está puesta, ¿no? Ese es el resultado de hacer esa sustitución. Es decir, es la función que depende de x, y más delta de y. La función original xy, pues aquí la colocamos, ¿no? La de 3x cuadrada por y. Y delta y, pues queda ahí en el denominador. Ahora, siguiente paso, este 3x al cuadrado multiplica y multiplica delta y. Entonces 3x al cuadrado por y me da como resultado 3x al cuadrado por y luego 3x al cuadrado por delta de y me da como resultado 3x al cuadrado por delta de y. Y la función esta pues queda igual, ¿no? Va a ser menos 3x cuadrada por y todo esto dividido entre delta de y. Ahora, siguiente paso, vamos a eliminar términos semejantes. Encontramos que este término es semejante con este, ¿no? Y como tienen el mismo coeficiente con diferente signo,
Entonces tenemos 3 menos 3, pues me da 0, ¿no? Entonces este término y este término se me van a ir. Y lo que me queda va a ser 3x al cuadrado por delta de y dividido entre delta de y. Es decir, me queda esta relación. Siguiente paso, este delta de y que multiplica el 3x cuadrado se va a ir con el delta de y que está aquí en el denominador. Y lo que me queda, pues es esta expresión, ¿no? Voy a tener que la derivada parcial de la función con respecto de y es igual al límite cuando delta de y tiende a 0 de 3x al cuadrado. Ahora, el siguiente paso sería sustituir, en lugar de delta de y, voy a sustituir 0, porque delta de y lo vamos a igualar a 0, pero pues si se dan cuenta 3x al cuadrado no tiene el delta de y. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros sustituimos el 0, pues va a quedar igual, ¿no? Y por lo tanto concluimos que la derivada parcial de la función con respecto de y es 3x al cuadrado. De esa forma, pues ya he cumplido con la obtención de las dos derivadas parciales que tiene esta función de dos variables. No sé si tengan alguna duda, digo, de estos pasos que se siguen cuando las derivadas parciales se obtienen con base a la definición, es decir, con base al límite cuando delta de y tiende a 0. Profe, ¿me puede regalar tantito la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Gracias. Maestro, le quería Fíjense preguntar. que, Perdón. sí, sí, adelante, adelante, sí te En escucho. el segundo ejemplo, ¿sí se factoriza también? Sí, sí, se factorizó. Aquí donde te puedes dar cuenta que se factorizó. A ver, vamos a ver. 3x al cuadrado por y delta y. Aquí fíjense, no fue necesario porque en el otro sí fue necesario, puesto que teníamos dos expresiones que están multiplicadas por delta de x. No sé si la ves aquí, mira. Aquí tengo el delta de x y aquí un delta de x. Entonces, para el desarrollo o para la obtención de la derivada del parcial de la función con respecto de x, puesto que tengo dos sumandos, y estos dos sumandos pues tienen como factor común delta de x, pues sí se pudo factorizar. Y bueno, lo factorizamos y pues ya reducimos los términos. Pero en esta derivada parcial de la función con respecto de y, pues te das cuenta que a final de cuentas pues te queda solamente un término, de 3x cuadrado delta de y, entonces ya no fue necesario pues estar factorizando, ¿no? Sino que directamente se va delta de y con el delta de y del denominador. Aquí no fue necesario factorizar, ¿eh? Ok, maestro. Sí, muchas gracias. Profe, ¿Sí? perdón, ¿cómo se lee el que dice AF entre AY o algo así? Esta representación, Ajá. fíjense, se establece como la derivada parcial de la función f con respecto de y. Y Ok. fíjense, Gracias. Sí. cuando vean esta como D como cursiva, es representativa de derivada parcial, ¿eh? Muchas veces ustedes pueden encontrar también esta representación, esta de la derivada de la función, con una D puesta así en forma normal, así como la D, pues sí, la D del abecedario, pero no en cursiva, sino con letra normal. Estas dos son diferentes. Esta me representa, bueno, es indicativo, esta de acá es representativo de que la función depende de más variables, no nada más de y. Mientras que establecida así, pues sería indicativo que la función solamente depende de y. O en su caso de x, ¿no? Si la pones con respecto de x, así, me indicaría que la función solamente depende de x. Pero cuando ven esta nomenclatura, esta de la d como cursiva, esto lo que me está diciendo, pues, es que es una derivada parcial, es decir, la función depende no nada más de x, sino también de y y de otras, ¿no? Entonces no es A, no que es B, curviada, como dice usted. Sí, es de como Muchas, cursiva. claro que sí, muchas gracias. Cursiva, exactamente. Sí, y fíjate que es importante luego esta nomenclatura, fíjense luego con base hacia a la nomenclatura de la matemática, sí es importante entenderla porque sí,
Y sí, verla así es importante, ¿eh? Porque hay ocasiones que ustedes les pueden decir, "Ah, pues esta es una derivada, ¿no?" Pues sí, efectivamente es una derivada, pero de tipo parcial, no es ordinaria, que es este tipo. Esta es una derivada ordinaria, esta de acá. Y esta es una derivada parcial, simplemente por esa D cursiva, ¿no? Y la D escrita de manera normal, pues es una derivada normal. Y esa derivada normal, pues la vieron mucho en los cursos de cálculo diferencial, porque tenían funciones que nada más dependían de X, ¿no? Pero aquí pues tenemos dependencia con X, con Y, con Z, inclusive a veces del tiempo, ¿no? O de más variables, ¿no? Entonces aquí se presenta mucho eso, ¿no? De derivada parcial, porque la función no solamente depende de una sola variable, sino de dos o más variables. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Sí, gracias. Vamos a hacer otro problema utilizando esta definición de la derivada parcial. Para eso vamos ahora a hacer este ejemplo 2, que consiste en aplicar la definición de derivadas parciales de la función fxy, que es igual a 5x por y cuadrada. Entonces, otra vez vamos a utilizar estas definiciones, la derivada parcial de la función con respecto de x, y esta de abajo, que es la derivada de la función con respecto de y ambas definidas con respecto al límite cuando delta de x tiende a cero de toda esta expresión, y cuando el límite, cuando delta de y tiende a cero de toda esta expresión. Se pueden dar cuenta que son diferentes. La de arriba, por ejemplo, cambia en esta función porque la función está evaluada en x como x más el incremento delta de x, y. Y aquí en la de abajo, pues la función la evalúan en x, y más el incremento en delta de y. En y, perdón, que es delta de y. Esa es una diferencia importante, de tal manera que si aplicamos para esta función estas partes, primero vamos a tomar la derivada de la función con respecto de x, definida con esta expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a obtener esta función. Y para eso nos vamos a basar en esta función del ejemplo. ¿Cómo queda la función? Esta de evaluada x, no x más delta de x, y. Acuérdense que esto es indicativo que en lugar de x voy a sustituir x más delta de x, y en lugar de y pues va a quedar la misma y. Entonces para eso voy a tomar esta función, va a quedar como 5. Aquí en lugar de x voy a sustituir x más delta de x, entonces va a quedar aquí x más delta de x. Y la y pues va a quedar igual, ¿no? Va a ser nada más un término y cuadrada, ¿no? Y este desarrollo lo pueden ver aquí, fíjense. Ahora esta función f de x de y que está restando, pues es la misma función. Es esta de 5xy cuadrada. Y esto está dividido entre el delta de x. Entonces, fíjense, pueden dar cuenta que esto se sustituye directamente la expresión de la función. Y enseguida, pues vamos a comenzar a hacer las operaciones. Entonces, fíjense, este 5 multiplica x más delta de x, lo mismo que y cuadrada. Entonces, fíjense, va a ser 5 por x por y cuadrada, me da como resultado 5x por y cuadrada. Y luego este 5 por esta delta de x por y cuadrada me queda como 5 por delta de x por y cuadrada, es decir, este término. Esta función pues la vuelvo a bajar aquí igual, esto queda igual. Ahora, siguiente paso, voy a eliminar términos semejantes. Si se dan cuenta, este término y este término son términos semejantes. Tienen el mismo coeficiente, pero uno es negativo y otro es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los podemos eliminar, ¿no? Este se nos va a ir con este. Y lo único que me queda, entonces, es que la derivada parcial de la función con respecto de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 5 por delta de x por y cuadrada dividida entre delta de x. Eso es lo que me queda al reducir los términos x semejantes. Ahora este delta de x se va a ir con este delta de x, y entonces lo que me va a quedar es la derivada de la función con respecto de x, que es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función de la expresión 5y cuadrada. Como aquí no aparece delta de x, entonces aquí no importa, si delta de x lo igualan a 0, pues va a quedar la misma expresión, es decir, vamos a encontrar que la derivada parcial de la función con respecto de x es 5y cuadrada. Y con esto he encontrado la primera derivada parcial de la función
5xy cuadrada. Ahora me faltaría encontrar la otra derivada parcial con respecto de y. Entonces, para eso establecemos aquí, esta es la ecuación definida de la derivada parcial de la función con respecto de y, que es diferente a la derivada parcial con respecto de x. Entonces, para eso voy aquí a hacer esta operación. Dejen aquí borrar. Voy a tomar esta función y la voy a evaluar utilizando esta función del ejemplo 2. ¿Esto cómo me va a quedar? Va a quedar que la función evaluada en x, y, más el incremento delta de y, va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener el primer número es 5, el x queda igual, y en lugar de poner y cuadrada, pues va a quedar y más delta de y elevado al cuadrado. Y esto se pueden dar cuenta que aquí está indicado. ¿Sí? Ahora, en el caso de la función, pues esta queda la misma, ¿no? Es decir, queda como 5xy cuadrada. Y aquí pues empezamos a hacer el desarrollo. Aquí recuerden que tenemos x más delta de y elevado al cuadrado, entonces eso es indicativo de que tenemos un binomio elevado al cuadrado, entonces tenemos que aplicar la fórmula que me dice que esto va a ser igual a el cuadrado del primer término, es decir, y cuadrada, menos más dos veces, perdón, el producto de y por delta de y. Y a este le vamos a sumar el cuadrado del segundo término, es decir, va a quedar como delta de y elevado al cuadrado. Este desarrollo lo pueden ver aquí en la expresión de abajo. Este de acá ya es el desarrollo del binomio de y más delta de y al cuadrado. Ahora, siguiente paso, este 5x lo voy a multiplicar por y cuadrado, y luego este 5x lo voy a multiplicar por 2y por delta de y luego al final voy a multiplicar 5x por delta de y elevado al cuadrado. Va a quedar aquí, por ejemplo, 5x por y cuadrada, pues me queda 5xy cuadrada. Y los 5x por 2y delta de y, 5 por 2 son 10, aquí lo colocamos. Va a quedar x, va a pasar igual, la y va a quedar igual y delta de y queda igual. Entonces el resultado de 5x por 2y delta de y me da como resultado 10xy delta de y. Este es el resultado de esa multiplicación. Y al final voy a multiplicar 5x por delta de y elevado al cuadrado y pues esto queda aquí indicado, ¿no? Siguiente paso, hay que eliminar términos semejantes. En este caso, los términos semejantes son lo que es 5xy cuadrada y este menos 5y cuadrada. Como tienen el mismo coeficiente, pero con distinto signo, se nos van a eliminar, ¿no? Se nos van a reducir y lo que queda, bueno, aquí establecí la primera ecuación como estaba, y les decía, ¿no? Que este término se va a ir con este, puesto que son términos semejantes, y su coeficiente es el mismo, pero con diferente signo, ¿no? Es 5 positivo y menos 5, se nos van a ir, y lo que nos queda, pues son estos dos sumandos, ¿no? Que aquí en la ecuación de abajo lo pueden ver, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Tengo dos sumandos, entonces aquí sí van a tener que factorizar, pero para factorizar debemos identificar factores comunes a ambos sumandos. Aquí el factor común que pueden notar es que el primer sumando pues tiene aquí un delta de y el otro sumando pues también tiene un delta de y elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si lo factorizamos, lo ponemos afuera, va a quedar como delta de y, que multiplica a 10xy más 5x por delta de y. Una forma de comprobar que esté bien su factorización es que este delta de y lo multiplican por 10xy y les queda este primer sumando. Y luego si multiplican este delta de y por 5x delta de y, pues les tiene que dar este término otra vez. Aquí está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces se tiene que cumplir eso si quieren comprobar que la factorización es correcta. Pero pues bueno, aquí lo que se hace, les vuelvo a repetir, es factorizar y factorizan encontrando el factor común, que en este caso es delta de y. Y bueno, pues tenemos esta expresión.
esta expresión que pueden ver aquí abajo. Esta de aquí, pues ya es la expresión, ya con la factorización de delta de y. Siguiente paso, se pueden dar cuenta que de esta delta de y se va con la del denominador. Y lo que nos queda, pues es esta expresión, ¿no? Nada más me queda lo del numerador. El numerador que va a ser 10xy más 5x por delta de y. Aquí está indicado. Ahora, siguiente paso, este delta de y que tiende a 0, aquí que está colocado en el límite en la parte de abajo, aquí en lugar de delta de y voy a poner que es igual a 0, ¿no? Entonces, si hago yo esa sustitución, aquí la pueden ver. En lugar de delta de y voy a sustituir el valor de 0. Digo, ¿y por qué sustituimos el valor de 0? Porque delta de y es tan pequeño que es muy cercano a 0. Tomamos el caso límite cuando delta de y vale 0, y es por eso que en lugar de delta de y, sustituimos el valor de 0, ¿no? Y aquí lo podemos ver en esta expresión, ¿no? Vamos a tener entonces que 10xy más 5 por x por 0, 0 por 5x, pues me da como resultado 0, y entonces al final encuentro que la derivada parcial de la función con respecto de y es 10xy. Y con eso he encontrado las dos derivadas parciales de la función, que son dfx y dfy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se quedó claro? Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, fíjense, otro tipo de problemas con los que se pueden topar al utilizar esta definición, lo van a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense, en este ejemplo 3, bueno, aquí no nos dice que apliquemos la definición, ¿no? Sino nada más nos dice que hay que obtener las derivadas parciales de la función descrita como fxy, que es igual a 8x al cubo por y cuadrado. Aquí tenemos las definiciones formales de las derivadas parciales. Una es la derivada de la función con respecto de x, y aquí tenemos su límite, ¿no? Y otra es la derivada parcial de la función con respecto de y aquí tenemos su límite. Aquí, tal vez, si lo pueden hacer con esa definición, sin embargo, si se dan cuenta, va por ahí a aparecer un x más delta de x elevado al cubo. Entonces, ahí poco a poco comienza la complejidad, ¿no? Digo, nada más para que se den cuenta de esta situación, vamos a hacer lo siguiente, vamos a desarrollar esta función, ¿no? Si ustedes desarrollan esta función, tendrían el siguiente término. Aquí es x más delta de x, coma, y. Y entonces vamos a tomar esta función y la vamos a representar con esta expresión, ¿no? Aquí en lugar de x, voy a sustituir x más delta de x. Entonces me va a quedar como 8. Y en lugar de este x al cubo, voy a sustituir x más delta de x elevado al cubo. Va a quedar como x más delta de x elevado al cubo. Y luego va a ser multiplicado por y cuadrada. Y cuadrada queda igual, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya comienza a complicarse. ¿Por qué? Si ustedes desarrollan este x más delta de x al cubo, pues habría que recordar ahí lo que es el binomio de Newton o el triángulo de Pascal. Entonces, acuérdense que algo elevado al cubo, pues sería ¿qué? El cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, que en este caso es delta de x. Luego me parece que es más 3 por el primer sumando elevado a la primera potencia y luego el delta de x elevado al cuadrado. Y al final, el último término me parece que es delta de x elevado al cubo. Entonces, si se dan cuenta, cada vez se va complicando el asunto, ¿no? Ahora, si utilizamos funciones trigonométricas, pues está más complicado el asunto, ¿verdad? Aquí lo importante sí es tener o conocer las definiciones formales de las derivadas parciales, pero a lo mejor desde el punto de vista práctico, pues es derivar directamente, ¿no? Ya sin utilizar esta definición. Es por eso que este ejemplo se los pongo para que vean esa situación, ¿no? De que, pues, si tuvieran un x elevado a la quinta, imagínense, tendría que elevar x más delta de x a la quinta, entonces tendría que sacar mi triángulo de Pascal y luego hay mi binomio de Newton y pues tengo una expresión de 5 términos y bueno, o más, son 6 términos parece. Y ahí nos vamos complicando, ¿no? Y aparte que todavía falta
eliminar términos semejantes, luego falta factorizar, luego falta eliminar el delta de x del numerador con el denominador y al final sustituir. Se va complicando, ¿verdad? ¿Se puede hacer? Sí. Pero a lo mejor desde el punto de vista práctico, pues así nos tardamos más, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma práctica de encontrar las derivadas parciales? Pues simplemente es tomar esta derivada. Fíjense cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista práctico. La derivada parcial de la función con respecto de x, en lugar aquí de la función, yo la pongo como 8x al cubo y cuadrada, es decir, es esta función sustituida en la derivada parcial. Y a continuación, pues voy a derivarla, y aquí la regla es la siguiente. Lo que no depende de x se considera como constante. Es decir, si ustedes tienen 8x al cubo por y cuadrada, pues lo que no depende de x, pues es el y cuadrada. Entonces, esta y cuadrada que no depende de x, se sale de la derivada. Y aquí lo tienen, fíjense, aquí queda fuera de la derivada. Y lo único que hay que derivar es el x elevado al cubo. De tal manera que aquí recordando la regla de la potencia en derivación, me parece que era de la siguiente manera. Si ustedes tienen, voy a ponerlo aquí, si tienen la derivada de x a la n con respecto de x, ¿qué es lo que va a suceder? La n pues pasa a multiplicar pasa como coeficiente, queda la misma variable y al n le resto menos 1. Esta es la regla de la potencia en derivación y aquí la vamos a aplicar. La puse aquí en términos de derivada parcial, pues para que se dieran cuenta que pues se familiarizaran con esta regla de la potencia de derivación, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Este 3 que está aquí como potencia pasa como coeficiente de x, que queda la misma variable x y al 3 le restamos 1. 3 menos 1 es 2 y entonces el resultado es este que pueden ver aquí. Este es el resultado de la derivada de x al cubo con respecto de x. Después, pues hay que multiplicar estas dos expresiones. Si multiplico 8y cuadrada por 3x al cuadrado, me da 8 por 3, es 24, aquí lo coloco. Y y cuadrada y x cuadrada, pues quedan así, ¿no? Indicadas. Ahora, aprovechando la propiedad conmutativa de los productos y respetando el orden del abecedario, lo pongo primero x cuadrada y después y cuadrada, ¿no? Y de esa forma es como encuentro de forma práctica lo que es la derivada parcial de la función con respecto de x. Aquí la regla es, si ustedes derivan con respecto de y, todo lo que depende de y lo consideran constante. Si derivan con respecto de x, lo que no depende de x sale como constante y nada más derivan las expresiones que dependen de x. Esto también lo pueden ver cuando encuentran la derivada parcial con respecto de y. Fíjense aquí qué va a suceder. Aquí en lugar de la función f, pues voy a sustituir pues esta función de 8x al cubo por y cuadrada. Y entonces, aplicando la regla que les dije, todo lo que no depende de y, porque están derivando con respecto de y, se va a considerar constante. Entonces, el 8x al cubo que no depende de y va a salir de la derivada. De tal manera que van a obtener esta parte, este 8x al cubo que está afuera, y nada más se van a concentrar en derivar y cuadrada con respecto de y. Pero aquí, de nuevo, si recuerdan la regla de la potencia, en este caso para y, en donde n es cualquier número entero, con respecto de y, si ustedes aplican la regla de la potencia, va a ser n pasa como coeficiente, queda la misma variable y a la potencia n le van a restar menos 1. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar como coeficiente de y, a la misma y, al 2 le restamos 1 y me queda solamente y. Entonces, fíjense, aquí el resultado va a quedar como 8x al cubo por 2, este 2 ya no va a ser 2y, y entonces multiplicamos 8x al cubo por 2y, lo que me da como resultado, 8 por 2 son 16, el x al cubo queda igual y aquí queda y. A ver, déjenme rápidamente salirme de la presentación para corregir. Digo, hay que corregir porque esta presentación se las voy a mandar. Entonces es importante que esté correcta porque si no, voy a poner aquí. Voy a poner aquí lo que deben de haber obtenido. Aquí está, ya lo corregí. Bueno, antes que nada, déjenme aquí como que hacer un poquito de edición. Ahí está. Ya está corregido aquí. Bueno, vamos a guardar y vamos a presentar de donde nos quedamos. Se está guardando, ahí está. Ahora vamos a
a compartir de otra vez la pantalla. Déjenme ver, entonces déjenme compartir pantalla aquí en el Collaborate. Y ahí está, fíjense. Ya está corregido, ¿eh? Aquí el error era que permaneció el y cuadrada, pero acuérdense que si ustedes derivan y cuadrada, pues va a quedar como 2 por y. Y eso debido a que al 2 le restamos menos 1. Y 2 menos 1 es 1, y entonces y a la 1 pues es la misma y. Entonces el resultado pues es 2y, que aquí lo podemos ver, ¿no? Este es el resultado de la derivada de y cuadrada con respecto de y. Es 2y. Y entonces ahora sí multiplicamos 8x al cubo por 2y. 8 por 2 son 16, aquí los colocamos. X al cubo pasa igual, lo mismo que y, ¿no? Entonces va a ser el resultado de la derivada parcial de la función con respecto de y, me da el resultado de 16x al cubo por y. Y bueno, de esta manera pues ya encontré las dos derivadas parciales que tiene esta función. Si yo hubiera tenido ahí, no sé, la z ahí por ahí, tendría que encontrar 3 derivadas parciales, como les había repetido anteriormente. Encontraría la derivada parcial de la función con respecto de x, la derivada parcial de la función con respecto de y la derivada de la función con respecto de z. En este caso, como tenemos una función de 2 variables, pues quedaría así, ¿no? Sin embargo, si tengo una función de 3 variables, yo obtengo 3 derivadas parciales. Si tuviera una función que tuviera 4 variables, pues yo encontraría 4 derivadas parciales. Y así sucesivamente, fíjense. Bueno, no sé si tengan duda acerca de esta forma de resolver o de obtener las derivadas parciales de una función. Digo que lo podríamos haber hecho con la definición de límite, ¿no? Pero nos vamos a tardar más. Por eso les digo que esto es más práctico. Ahora, estas derivadas parciales me representan el cambio de la función con respecto de x y el cambio de la función con respecto de y. Entonces representan incrementos. Uno con respecto de x y otro con respecto de y. Bueno, no sé si tengan aquí alguna duda, si no, vamos a hacer otro problema digo, no, ahorita nos vamos a concentrar en hacerlo de forma más práctica, ¿no? Sin recurrir tanto a la definición de límite. Digo, porque les digo que esto es más práctico y más rápido. Profe, ¿Sí? pero entonces esta segunda forma se podría haber utilizado en los primeros ejercicios que nos puso. Sí, Ah, ok. sí. Si quieren, ya cuando tengan la presentación, háganlos con esta forma práctica y se van a dar cuenta que es más rápido, ¿no? Ah, Sin ok. embargo, como el temario marca que pues también hay que saber manejar la definición formal, digamos, hay que también saberla emplear, ¿no? Ah, Pero ok. bueno, ya para cuestiones ya ingenieriles, pues es más práctico y más rápido resolverlo así, ¿no? Gracias. Bueno, fíjense, vamos aquí a hacer otro ejemplo, ejemplo 4, que es obtener las derivadas parciales de la función descrita como fxy y que es igual a 10x a la 5 por y. Entonces aquí si se dan cuenta, si utilizamos la definición formal de la derivada, así como límite, pues van a tener un x más delta de x elevado a la quinta potencia. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a hacer más operaciones. Y bueno, pues aparte que nos tardamos, si nos confundimos por ahí, pues ya no es tan práctico, ¿no? Entonces, por eso es que recurrimos a una forma digámoslo así, considero que más sencilla y más rápida, que es derivarla directamente. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a primero, hay que identificar que como es una función de 2 variables, esta va a tener 2 derivadas parciales. Una con respecto de x y otra con respecto de y. Lo primero que vamos a hacer va a ser obtener la derivada de la función con respecto de x. Y enseguida vamos a encontrar la derivada de la función con respecto de y. Entonces, fíjense, si nos concentramos a la primera derivada parcial, esta de la derivada de la función con respecto de x, es decir, la derivada, y aquí en lugar de la función voy a sustituir la expresión, que es 10x elevado a la 5 por y. Como estoy derivando con respecto de x, todo lo que no depende de x se considera constante.
En este caso el 10 sale y la y. La y no depende de x, por eso es que también sale. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener el 10y fuera de la derivada. Y solamente lo que va a depender de x, pues es x elevado a la 5. Entonces ese se queda aquí adentro. Ahora voy a derivar la x5 con respecto de x. Y aquí de nuevo les digo que hay que recordar la regla de la potencia, ¿no? En derivación. Así como la vieron en cálculo diferencial, si ustedes tienen la x elevado a la n potencia, en donde n puede ser cualquier número natural, 5, 6, 7, 8, inclusive también pueden ser fracciones, puede ser un medio, se aplica, o la regla es la siguiente. La n va a pasar como coeficiente, se queda la misma variable, el x, y a la potencia le van a restar menos 1. Si ustedes aplican esta definición de la derivada de x a la 5 con respecto de 5, en donde en este caso n es 5, ¿cómo va a quedar? El 5 va a pasar a multiplicar a la x, y aquí al 5 le van a restar menos 1. Y entonces el resultado de esta derivada va a ser 5 por x elevado a la cuarta potencia. Y ese resultado lo tienen aquí. Y ya posteriormente nada más se concentran en el multiplicar 10y por 5x a la cuarta. Por ejemplo, 10 por 5 me da como resultado 50. Y aquí va a ser y por x a la cuarta. Entonces lo ponemos así directo. Y aquí aprovechando la propiedad conmutativa de la multiplicación, acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Y por respetando el orden del abecedario, digo, es que usualmente eso es lo que agarra los diferentes referencias de los libros. O sea, si se dan cuenta, siempre ponen la letra respetando el orden del abecedario. Entonces, x es antes que y, entonces es por eso que este resultado se escribe como 50x a la cuarta por y. Que es lo mismo que esto, pero aquí la diferencia nada más es que se invierte por orden alfabético, ¿no? ¿Sí? De la misma manera lo vamos a hacer ahora con la derivada parcial de la función con respecto de y. Solamente que aquí, como ahora lo están haciendo con respecto de y, a la hora de derivar esa expresión, todo lo que no depende de y sale de la derivada, solamente van a derivar lo que depende de y. En este caso lo van a ver, fíjense qué sucede. Entonces la derivada parcial de la función con respecto de y. Aquí en lugar de la letra f voy a sustituir pues esta expresión, ¿no? Sabemos que f es igual a 10x a la 5 por y, entonces sustituyo esa expresión. El siguiente paso, todo lo que no depende de y se considera constante, en este caso el 10 va a salir y el x a la 5, esos no dependen de y. Entonces aquí queda 10 por x a la 5 por la derivada de y con respecto de y. Pero la derivada de y con respecto de y, pues me da como resultado 1. Y entonces si multiplican 10x a la 5 por 1, pues me da como resultado 10x a la 5. Entonces este es indicativo que esta es la solución. Entonces la derivada parcial de la función con respecto de y es igual a 10x elevado a la 5. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, les vuelvo a repetir, esto lo pueden hacer también con la definición formal, pero pues van a tardar mucho más y existe el riesgo de confundirse en una operación o confundirse en un signo y ya con eso pues ya no van a obtener el resultado correcto. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer ejemplo 5, que es determinar las derivadas parciales de la función descrita como fxy, que es igual a 4x al cubo por y más 9xy cuadrada. A diferencia de los otros ejemplos, aquí tenemos una suma en la función, ¿no? Antes teníamos un solo monomio, digámoslo así, y aquí tenemos la suma de dos monomios, es decir, tenemos un binomio, ¿no? Digo, aquí tal vez no hay que preocuparse tanto, sino simplemente pues siguiendo el orden que les indiqué, no tiene que haber problema, fíjense. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo de una manera práctica, de tal manera que tenemos lo siguiente. Primero vamos a obtener la derivada de la función con respecto de x. Y aquí lo mismo que les he estado comentando ahorita,
es que como es una función de dos variables, pues va a tener dos derivadas parciales. Una con respecto de x y otra con respecto de y. Entonces, primero vamos a encontrar la derivada de la función con respecto de x, es decir, la derivada de f con respecto de x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en lugar de f, voy a sustituir la función, que es 4x al cubo por y más 9y cuadrada. Entonces, pueden darse cuenta que aquí ya está sustituida. Ahora, siguiente paso, pues es recordar que cuando derivan una suma, la derivada de una suma da como resultado la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. ¿Eso qué quiere decir? Que van a primero derivar 4x al cubo por y, la van a derivar con respecto de x, y a esa le van a sumar la derivada de 9xy cuadrada con respecto de x. Eso queda aquí establecido. En esta parte está establecido. Es la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando, y eso con respecto de x. Ahora, si ustedes derivan este primer sumando, aquí recuerden que lo que no depende de x sale de la derivada, en este caso sale 4y, y si derivan x al cubo, les queda como resultado 3x al cuadrado. Y si quieren esto lo hacemos aquí abajo para que... Es que aquí ya lo hice de una forma más directa, pero siguiendo aquí los procedimientos, ya cuando dominan esto, créanme que lo van a hacer más rápido, ¿no? Esto, fíjense, para este primer sumando, todo lo que no depende de x sale de la derivada. En este caso 4 sale y también sale y. Y entonces van a derivar solamente el x al cubo con respecto de x. Ahora, para el segundo sumando, hacemos lo mismo, va a ser más. Todo lo que no depende de x sale. En este caso el 9 va a salir. Lo mismo que el y cuadrado, puesto que no dependen de x, entonces va a quedar como 9 por y cuadrada, multiplicada por la derivada de x con respecto de x. Ahora, si ustedes derivan el x al cubo con respecto de x, pues les da como resultado 3x al cuadrado. Y 3x al cuadrado por 4y les da como resultado 12x cuadrada por y. Aquí ya les pongo el resultado, ¿no? Y la derivada de x con respecto de x del segundo sumando me da como resultado 1. Y por 9y cuadrado me da como resultado 9y cuadrado. Aquí lo colocamos. Aquí respetamos el orden del abecedario. Aquí en el primer sumando, primero ponemos el x cuadrado y después el y. Y de esa manera tengo la derivada parcial de la función con respecto de x. Ahora hay que hacerlo con la derivada parcial con respecto de y. También fíjense, hablando de la utilidad práctica de las derivadas parciales, las derivadas parciales, pues aparte que me ayudan a encontrar cambios, velocidades, entre otras, también me ayuda a determinar máximos y mínimos para funciones de dos variables. Así como lo hacemos para el cálculo diferencial en una sola variable, en curvas de 3 dimensiones, pues me ayuda a encontrar sus óptimos. Entonces también es la utilidad de las derivadas parciales. Aunque hay métodos especiales para llegar a puntos máximos y mínimos en funciones de 2 o 3 variables. Pero bueno, a ver, más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, ahora lo que me falta hacer es calcular la derivada parcial de la función con respecto de y. Es esta de acá, ¿no? Entonces, si procedemos como lo hicimos aquí arriba, en lugar de f vamos a sustituir la función de 4x al cubo por y más 9xy cuadrada. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que ya se sustituyó. En lugar de f ya sustituí la expresión. Y tengo una suma, va a quedar como la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. O sea, aquí yo hubiera tenido, el signo negativo en lugar de signo positivo, pues quedaría como la derivada del primero menos la derivada del segundo. Pero bueno, aquí como tenemos más, pues va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. Eso queda indicado en esta expresión. Ahora, siguiente paso. Todo lo que no depende de y sale de la derivada y solamente nos concentramos en lo que depende de y, ¿no? Y aquí lo podemos ver.
Aunque aquí les puse el resultado directo, pero si lo hacemos así paso a paso, aquí en este primer sumando, lo que no depende de y, pues viene siendo 4x al cubo. Entonces voy a sacar el 4x al cubo, y solamente lo que hay que derivar es la y con respecto de y. Y sabemos que la derivada de y con respecto de y, pues es 1. Y luego en el segundo sumando, lo que no depende de y, pues viene siendo 9x. Lo voy a sacar. Y entonces hay que derivar solamente la y cuadrada con respecto de y. Aquí, como les decía, la derivada de y con respecto de y, esto es 1. Y entonces 1 por 4x al cubo, pues aquí lo colocamos en el resultado. Y luego la derivada de y cuadrada con respecto de y, esto me da como resultado 2y. Y entonces 2y por 9x va a ser 9 por 2, 18, y xy, y aquí está indicada, ¿no? Y ya con eso he encontrado la derivada parcial de la función respecto de y. Bueno, no sé si tengan alguna duda de este procedimiento. No, profe. Todo bien, profe. Bueno, pues vamos a pasar a otro problema. Aquí fíjense, para llegar a dominar este tipo de procedimientos, pues es hacer problemas. Ahora fíjense, vamos a cambiar un poquito aquí el tipo de problema y se pueden dar cuenta ahora que tienen una función, pero que depende de 3 variables. Eso me lleva a encontrar no nada más dos derivadas parciales, sino 3. Una va a ser con respecto de x, otra va a ser con respecto de y otra va a ser con respecto de z. En este caso, la función que depende de x, y, z, pues viene siendo 2x al cubo por y por z al cuadrado. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, pues es encontrar la derivada de la función con respecto de x, luego la derivada la derivada parcial de la función con respecto de y luego la derivada de la función con respecto de z. De manera práctica, vamos a obtener estas derivadas. Primero para la derivada parcial de la función con respecto de x, siguiendo el método anterior, pues sustituimos la expresión de la función, que en este caso es 2x al cubo por y por z al cuadrado, y luego lo que no depende de x, lo saco de la derivada. En este caso, 2x al cubo y z cuadrada, como no, perdón, 2y y z cuadrada, como no dependen de x, los saco de la derivada. Y aquí lo pueden ver. Entonces nada más me concentro en derivar x al cubo. Pero la derivada de x al cubo con respecto de x, pues viene siendo 3x al cuadrado. Esto aplicando la regla de la potencia en derivación. Y pues solamente resta multiplicar estos dos términos. Entonces 2 por 3 son 6, aquí lo colocamos. Y luego respetando el orden del abecedario va a quedar como x al cuadrado por y z cuadrado. Entonces con esto he encontrado la primera derivada parcial, es decir, la derivada de la función con respecto de x. Ahora, lo mismo lo voy a hacer para la derivada parcial con respecto de y. En lugar de la f voy a sustituir la expresión de la función. Y ahora, lo que no depende de y se considera como constante. En este caso, el 2, el x al cubo y la z al cuadrado van a salir. Esto lo pueden notar aquí. Y solamente me concentro en derivar lo que depende de y, que nada más es y. Entonces, la derivada de y con respecto de y me da como resultado 1. Y entonces 1 por 2x al cubo por z al cuadrado, pues me queda eso mismo, ¿no? Y aquí respetando el orden del abecedario, pues aquí lo escribo. Entonces la derivada de la función, la derivada parcial de la función con respecto de y es 2x al cubo por z al cuadrado. Y ya por último hay que hacer la tercera derivada parcial, que viene siendo la derivada de la derivada parcial de la función con respecto de z. Hacemos lo mismo. En lugar de la letra f, pues voy a sustituir la función, que es 2x al cubo por y por z cuadrada. Ahora, lo que no depende de z, porque ahora están derivando con respecto de z, todo lo que no depende de z lo van a sacar de la derivada. En este caso, 2x al cubo y y, como no dependen de z, lo vamos a sacar. Y se pueden dar cuenta que aquí está fuera ya de la derivada. Y solamente vamos a derivar la z al cuadrado. Entonces, la derivada de z al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar a la z queda igual y al 2 le restamos 1.
¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que la derivada de z al cuadrada es 2z. Y 2z por 2x al cubo por y me queda como 2 por 2 son 4. Aquí lo coloco. Y respetando el orden del abecedario va a quedar como x al cubo por y por z. Entonces aquí está, ¿no? De esta forma he encontrado las derivadas parciales de esta función. No sé si tengan alguna duda con relación a este desarrollo. No, maestro. Todo No, profe, ninguna. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Fíjense, si le ponemos un grado de complejidad un poquito más, digo, aquí pueden ver en esta función ahora que hay una función trigonométrica, ¿no? Que en este caso es el seno. Hay que encontrar sus derivadas parciales. Aquí, a diferencia del otro ejemplo, pues solamente es una función que depende de dos variables. Entonces, aquí tenemos que f de xy es igual a seno de xy. Entonces, pues hay que encontrar sus derivadas parciales. Como hay dos variables, pues vamos a encontrar nada más dos derivadas parciales. Una con respecto de y otra con respecto de x. Entonces vamos a encontrar primero la derivada de la función con respecto de x. Vamos a encontrarlo de manera práctica. Cuando me refiero de manera práctica es que no vamos a utilizar la definición de límite. Ahora fíjense, en lugar de la letra f, voy a sustituir la función seno de xy. Aquí está sustituida, como la pueden ver. Ahora, hay que recordar que la derivada del seno, pues viene siendo el coseno, ¿no? Pero aquí se dan cuenta, están aplicando regla de la cadena. La regla de la cadena es como derivar en cajitas. Primero deriva en la caja más grande y luego deriva en lo que está dentro de la caja. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo seno de algo. Primero derivo ese seno de algo y el derivado de ese seno de algo, pues viene siendo el coseno. Y luego derivo lo que está ahí dentro, ¿no? Que viene siendo xy. Es por eso que la derivada de seno de xy, pues viene siendo primero el coseno de lo mismo, ¿no? Es decir, coseno de xy, por la derivada de eso que está dentro del seno, que es xy. Entonces aquí he aplicado lo que se conoce como la regla de la cadena. Es decir, como que la derivada primero en la caja más grande y luego lo que tiene la caja, ¿no? Es como tener ahí una de esas muñequitas rusas, ¿no? Una matrushka, ¿no? Primero ven una caja más grande, luego la abren y encuentran una más chiquita, ¿no? Y así se van hasta derivar la última expresión, digámoslo así, ¿no? Es análogo, ¿no? Primero derivan la función principal y luego derivan lo que está dentro. Digo, es en palabras así, prácticas como se entiende esta derivada utilizando la regla de la cadena. Entonces, fíjense, vamos aquí a retomar esa idea. Y entonces la derivada del seno de xy va a ser primero, la derivada del seno sabemos que es el coseno, ¿no? El coseno de eso mismo, ¿no? Y ese le vamos a multiplicar la derivada del argumento, es decir, la derivada de xy con respecto de x. Siguiente paso, se pueden dar cuenta que de esta derivada vamos a sacar lo que no depende de x. En este caso, lo que no depende de x es y. Y aquí los tengo escrito, fíjense. La y sale porque no depende de x. Y entonces, pues nada más va a quedar como derivada de x con respecto de x. Aunque esto sabemos que es igual a 1, ¿no? Y entonces, lo que vamos a tener a continuación va a ser multiplicar y por coseno de xy por 1. Y esto nos da como resultado y por coseno de xy. Y esto está indicado aquí. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto de x es y por coseno de xy. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de la función con respecto de y. Este fue con respecto de x. Ahora con respecto de y. De nuevo, en lugar de f sustituimos el seno de xy. Acuérdense que primero derivamos el seno y luego derivamos lo que hay adentro del seno. Entonces, la derivada del seno, pues viene siendo coseno de eso mismo, ¿no? Y la derivada de su argumento, pues aquí lo indico, ¿no? Va a ser la derivada del producto de xy con respecto de y. Siguiente paso, lo que no depende de y se considera constante y sale de la derivada. En este caso, x es la que no depende de y, entonces la sacamos de la derivada aquí queda, ¿no? Y luego la derivada de y con respecto de y, que es lo que queda dentro de la derivada, pues es igual a 1.
Y entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener que x por coseno de xy por 1. Hay que hacer esa operación y se van a dar cuenta que 1 por algo siempre es ese mismo valor. Por lo tanto, la función con respecto de y viene siendo x por coseno de xy. Y ahí tienen las dos derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. Aquí lo único que he cambiado, pues es, en lugar de tener un polinomio, un monomio, un binomio, pues tengo aquí una función trigonométrica. Y aparte que aplicamos regla de la cadena. ¿Sí queda claro este procedimiento? Sí, profe. Sí, maestro. Pues ya con la práctica, ¿no, profe? Yo creo dudas a lo mejor y sí tenemos, pero ya empezarlas a resolver, pues empieza a ejercitarse la mente. Sí, no, fíjense que digo, es lo que estaba viendo en sus exámenes, digo, a mi forma de ver sí les fue muy bien. Y se nota, porque yo cuando estaba checando sus tareas, la verdad es que están muy bien hechas, ¿eh? Digo, más que haya uno de sus compañeros, sí, por ahí tuvo unos detalles, pero a mi parecer como que sí quedó claro y eso como que digamos, se notó en los resultados del examen, ¿no? Porque considero que sí les fue muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro problema, ya nada más nos quedan aquí 10 minutos. Vamos a resolver el problema, un tipo de problemas de esto, pero vamos a introducir un nuevo término que se conoce como gradiente de la función. Y el gradiente de la función es como ya la formalización de derivadas parciales. Fíjense, vamos a saltarnos este programa. Aquí está. Fíjense, ¿qué es el gradiente de una función? El gradiente de una función, pues, involucra los criterios, o más bien involucra los incrementos en x y los incrementos de y, siempre y cuando tengan una función de dos variables. Si tienen una función de tres variables, pues involucra los cambios en las coordenadas x, y, z. Y la forma o la nomenclatura de indicar gradiente es como el triángulo así invertido y la función a continuación. Esto representa el gradiente de una función. Que como les digo, esto involucra los cambios, ¿no? ¿Y qué es este gradiente de la función? Pues aquí está definido, si lo pueden ver. Esta es su definición. El gradiente de función, pues, representa digámoslo así, representa coordenadas, o si lo quieren ver como un vector, en donde la primera coordenada, pues, viene siendo la derivada de la función con respecto de x, la segunda coordenada representa la derivada de la función con respecto de y si tuvieran la otra variable z, pues ahí tendría que incluir, coma, la derivada parcial de la función con respecto de z. Entonces, cuando les digan que es gradiente, pues solamente es esta representación, ¿no? Pero a final de cuentas es lo mismo que estamos viendo, ¿no? Nosotros hemos derivado parcialmente con respecto a x y con respecto de y. Pero si les dicen que es el gradiente, pues nada más lo único que tienen que hacer es poner en la primera coordenada, pues el valor de la primera derivada con respecto de x. Enseguida, coma, la segunda derivada, más bien la derivada de la función parcial con respecto de y. Y la tercera sería la derivada parcial de la función con respecto de z. Fíjense, vamos a hacer este problema para que se entienda, ¿no? Pero sí, acuérdense que si ven en los libros o en los problemas que vamos a hacer, ven esta nomenclatura, esto es indicativo que es el gradiente de la función. Y el gradiente de la función, pues es una coordenada y está compuesta de las derivadas parciales de cada una de las variables de la función. Vamos a hacer este problema para que vean. Vamos a obtener el gradiente de esta función, que es una función de dos variables. Entonces, como lo hemos venido haciendo, pues vamos a derivar primero con respecto de x y luego con respecto de y. Fíjense, primero la derivada parcial de la función con respecto de x. En lugar de la función f voy a sustituir toda la expresión de la función, que en este caso es 5x cuadrada por y al cubo. Luego lo que no depende de x, porque estamos derivando con respecto de x, sale de la derivada. En este caso el 5 sale y el y al cubo sale. Aquí los tenemos, ¿no? Y solamente derivamos el x al cuadrado con respecto de x. La derivada de x al cuadrado pues nos da como resultado 2x. Y luego hacemos el producto de 5y al cubo por 2x,
5 por 2 me da 10 y aquí lo escribo. Enseguida, respetando el orden del abecedario, va a quedar como x por y al cubo. Y he obtenido la derivada parcial con respecto de x. Ahora lo vamos a hacer con respecto de y. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto de y, aquí en lugar de la función voy a sustituir 5x cuadrada y al cubo. Ahora lo que no depende de y, lo voy a sacar de la derivada. En este caso, va a salir el 5 y el x al cuadrado, aquí lo ponemos. Y solamente me concentro a derivar la y al cubo con respecto de y. Entonces, el 3 pasa a multiplicar, hay como coeficiente de y, la y queda la misma y 3 menos 1 me da como resultado 2. Y su derivada entonces es esto que está aquí en paréntesis, ¿no? Es 3y cuadrada. Y luego hacemos los productos, va a ser 5x cuadrada por 3y cuadrada. 5 por 3 me da como resultado 15. El x al cuadrado queda aquí, lo mismo que el y cuadrado. Entonces, pues se ha obtenido la derivada parcial de la función con respecto de y. Ahora, me están pidiendo el gradiente, pero el gradiente nada más es el acomodo de los resultados, ¿no? Entonces, el gradiente de la función es la coordenada derivada derivada parcial de la función con respecto de x, coma, la derivada parcial de la función con respecto de y. Pero como la derivada parcial de la función con respecto de x me dio como resultado 10xy al cubo, y aquí lo podemos ver, lo colocamos aquí. Luego, coma, enseguida colocamos la derivada parcial de la función con respecto de y, que es el resultado aquí. Entonces vamos a poner aquí 15x cuadrada por y cuadrada. Y con eso he encontrado el gradiente de la función. Profe, ¿Sí? el gradiente en algunas funciones las pueden pedir solamente por decir, determina el gradiente de la función x, o nada más de y, o como este ejemplo de x y y, ¿puede venir independientes? No, fíjense que a diferencia de las derivadas parciales, puede haber un problema que te diga, determina la derivada parcial de la función tal con respecto de x, y pues ya nada más calculas la derivada parcial con respecto de x. Pero el gradiente de alguna forma te obliga a calcular pues todas las derivadas parciales que tiene la función. Ok, y lo de x, y o lo que tenga la derivada. Exactamente. De acuerdo, gracias. Bueno, pues ya tenemos 5 minutos. Y ese es Pues, todo el procedimiento. sí, sería todo hasta aquí, ¿eh? No sé si tengan alguna pregunta, una inquietud. No, maestro, todo claro. Disculpe, profesor, para estos Sí. ejercicios hay videos que podemos ver en YouTube para seguir revisando. Sí, se los voy a enviar. Voy a enviar unos videos para que vean cómo se resuelve. Es que fíjense cuando se hacen ejemplos así numéricos y que sí son importantes porque yo creo que ahí está la parte práctica y como que se entiende más conforme van haciendo problemas. El video se los voy a mandar por ahí en el contenido semanal, ¿no? Para que lo revisen y ya corroboren con pues lo que vimos el día de hoy, ¿no? Y acuérdense que también va a haber una tarea asignada, pues, con la finalidad de que practiquen, ¿no? Profe, aparte de eso, bueno, más bien de las tareas, me hace falta subir la última, la de la semana pasada. Me parece que es el entregable número 7. ¿Va a ampliar el plazo para las 7 o también para las demás? Es que la tarea 7 fue de Producto Cruz, ¿no? Que ese ya es tema del otro examen, digamos. Entonces, digo, esa tarea va a tener más extensión de fechas. Solamente las que correspondieron a los temas del examen son las que van a entregar el día de hoy a más tardar. Pero esa del Producto Cruz, esa vamos a extender fechas. Perfecto, muchas gracias. Es hasta el 17, ¿no, profe? Sí está marcada como 17 y es que no me acuerdo. Voy a checar de todos Sí, modos. bueno, es que de hecho yo la cargué ayer y decía 17. Ah, ok.
Bueno, pues todavía hay tiempo, entonces. Igual la vamos a extender otra semana más, ¿no? Pero bueno, sí va a ser importante que las vayan realizando para que se vayan familiarizando con los métodos, ¿no? No dejarlo todo al último, acuérdense, es importante, ¿no? Y más como se viene el examen final, que acuérdense que es el que tiene más valor de todos los indicadores que tenemos. Entonces, sí es importante ahí que repasen esos temas, ¿no? Con las tareas, por supuesto. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Esta presentación se las voy a enviar para que repasen los desarrollos y digamos, cuando estén haciendo los problemas de tarea, pues los tengan como referencia, ¿no? Así como algunos videos que se los voy a mandar, ¿no? En contenidos semanales. Ok, maestro. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Gracias, Igualmente, profesor. Hasta tengo luego. una duda, ¿le puedo preguntar, maestro? ¿No podría ser que me preguntaras por WhatsApp o por Ah, sí. Sí, digo, es que crees ya que ahorita, después voy a repasar y a ver qué duda me sale. ¿qué crees que ahorita ya tengo otra clase? Entonces, si Ah, no, no, con sí, todo maestro, gusto, ¿eh? sí, digo, sí, por WhatsApp, sí, era lo que le decía, sí. Bueno, Muchas gracias. pues nos vemos, buena tarde. Hasta luego, profe. Buenas tardes, profe. Fin de semana. Hasta luego, igualmente, gracias.